Estoy muy emocionado de que hoy podamos compartir 7 lecciones del libro de Daniel, porque es un libro fascinante, un libro que no solo nos cuenta un poco de la historia judía, que no solamente tiene que ver con el trasfondo cultural judío, es un libro que nos abre los ojos, que abre los ojos más allá del telón que nos cubre para ver cómo Dios está al control de la historia, cómo Dios está al control de todo y cómo se van a cumplir sus propósitos, porque finalmente Dios va a derrotar al mal. Y hay muchos temas en el libro de Daniel, muchos temas muy intensos, de los cuales quiero destacar algunos para que fortalezcan nuestra fe, sabiendo que a través de este libro Dios nos ha revelado cómo Él está dirigiendo la historia hasta su consumación. Por eso, en las lecciones que vamos a aprender hoy, quiero que pienses cuánto necesitamos que el Espíritu Santo dirija nuestras mentes, nuestros corazones, para saber que incluso en las circunstancias más difíciles podemos confiar en Dios. Por eso la primera lección que encuentro en el libro de Daniel es que Dios está al control de la historia. No temas. Tal vez esto va a ser un poco recurrente en las demás lecciones, pero quiero que lo comentemos a partir del versículo 2 del capítulo 1, que dice así: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esta es una descripción de lo que Nabucodonosor hizo, pero lo que llama la atención de este texto, y que puede resultar quizás hasta chocante, es que Dios entregó a Judá, entregó a Jerusalén. Y esto es importantísimo porque Daniel, el profeta, con esta sola línea nos está diciendo: no nos equivoquemos, aquí Dios está al control. Y está yendo en contra del pensamiento común que decía que cuando los reyes iban a la guerra, los dioses también iban a la guerra, y si un pueblo era derrotado, era porque el Dios del pueblo vencedor había derrotado a ese otro Dios. Pero aquí el profeta nos dice: no es así. Marduk es un ídolo apenas. Quien se ha encargado de que todo se dirija de esta manera es el gran Dios del cielo, Yahvé o Yahweh o Jehová, como tú quieras llamarlo, aunque los judíos lo llaman, para no usar el nombre sagrado del Señor, lo llaman Adonai. Pero el profeta nos está diciendo: Él está al control. Nadie lo toma por sorpresa. Lo que sucedió aquí no es porque Nabucodonosor fuera el gran militar que era, y que lo era, sino que Dios permitió que esto sucediera porque hay un plan mayor. Y esto nos habla directamente a nosotros en esas circunstancias que enfrentamos, que a veces no entendemos y que definitivamente no podemos controlar. Tal vez un judío que veía cómo su nación estaba cayendo podía llegar a pensar: ¿será que Dios realmente estaba aquí con nosotros? ¿Será que realmente nuestro Dios era el Dios verdadero? Bueno, el profeta dice: sí. Y Dios está permitiendo ciertas cosas que están más allá de nuestra comprensión, pero que finalmente tendrán sentido. Y en el libro de Daniel encontramos cuál es el sentido de todo esto, que al final tiene que ver con salvación. Pero por favor, en esa circunstancia que estás enfrentando, confía, no temas, porque si Dios está al control de la historia, si Dios rige todas las naciones, también cuida de ti y puedes confiar en eso. Eso me lleva a la segunda lección. En el libro de Daniel aprendemos que la fe no depende de que Dios haga los milagros que nosotros queremos. En el capítulo 3 y en el capítulo 6 se nos narran dos liberaciones milagrosas. Pero lo que llama la atención, especialmente en el capítulo 3, ahí me voy a detener, es que un hijo de Dios no necesita que Dios obre esa liberación para confiar en Él. ¿Notas lo que estoy diciendo? La fe no es que se haga nuestro milagro, ese que nosotros queremos. Yo sé que
a veces nosotros pensamos que nuestro plan es el mejor que se podría crear, es el mejor plan que le podríamos presentar a Dios, se lo detallamos al Señor en oración, ¿verdad? Todos lo hemos hecho, yo lo he hecho muchas veces, y le decimos, Señor, mira, yo pienso que este y este son los pasos que se deben dar. Y cuando no se dan las cosas, los seres humanos tendemos a decepcionarnos y pensamos, bueno, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios está pendiente de mí? Bueno, aquí vamos a aprender que no es el milagro lo que hace que un hijo de Dios confíe en Él, es que conocen a Dios. Cuando en el capítulo 3 Nabucodonosor levantó una estatua de oro y mandó a todos a adorar, 3 jóvenes hebreos decidieron que su fidelidad a Dios era más importante que sus vidas. Y le dijeron al rey, no vamos a arrodillarnos. El rey, muy magnánimo según él, les dio una oportunidad. Pero nota la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, aunque sus nombres judíos no eran esos, ¿verdad? Y me hubiera gustado tomar un tiempo para las lecciones sobre los nombres, pero Misael, Azarías y Ananías dijeron, ¿sabes qué, rey? No tenemos por qué responderte. Y vamos a leer estos textos. Verso 16 en adelante del capítulo 3. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor los conocía. Sabía quiénes eran estos 3 jóvenes a los que había puesto en cargos importantes, igual que a Daniel. Ellos no se iban a doblegar, no tenían por qué hablar. Ojalá que nosotros tengamos esa clase de fe, que le podamos decir a la gente, tú ya sabes cuál es mi decisión, sin importar la circunstancia. Y luego dicen ellos, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tus manos, oh rey, nos librará. ¿Notas qué fe? Ellos dicen, Dios puede librarnos. Para Dios no es difícil. Si quiere librarnos del horno de fuego, lo hace. Él puede hacerlo. Pero la verdadera fe está en el siguiente versículo. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Notas hasta dónde estaban dispuestos a llegar estos 3 jóvenes hebreos? Ese y si no muestra la calidad de fe que ellos tenían. Ellos sabían que Dios podía librarlos porque Dios es todopoderoso, pero también sabían que debían confiar en el plan mayor de Dios. Por esto estos 3 jóvenes hebreos se mantenían firmes, porque eran de los que confiaban que aunque Judá había caído, Jerusalén había caído, Dios seguía al control. Así que su fe se aferraba a ese Dios poderoso que está al control de todo. ¿Qué tal si hoy le decimos al Señor que nos ayude a crecer en ese tipo de fe, que no depende de las circunstancias, que no espera el milagro, que no dice al Señor, Señor, mira, si tú me cumples esto, entonces yo voy a creer? No, que podamos decir, Señor, esto es lo que a mí me gustaría, pero si no lo haces, tú tienes el control. Porque esto me lleva a la tercera lección. El gran deseo de Dios, y eso se ve en toda la Biblia, es nuestra salvación. Y todo lo que Dios hace tiene como propósito final la salvación de la humanidad, de todo aquel que cree, dirá luego el apóstol Juan en San Juan 3:16. Pero es importante que recordemos esto porque este es como el eje temático de toda la Biblia. El propósito de Dios es nuestra salvación. Y si permitió, y ahora vamos a conectar los puntos que estamos uniendo, si permitió que Nabucodonosor conquistara Jerusalén, era para llegar al corazón de Nabucodonosor. Él es un personaje que a mí me fascina en la historia. Se nota su genio, incluso en la historia secular se puede aprender mucho del gran genio militar que era Nabucodonosor II, pero Dios quería hacer algo más que simplemente permitir que este hombre quedara en los anales de la historia. Quería salvarlo. Y en el capítulo 4, el propio Nabucodonosor cuenta su testimonio de cómo Dios trató con él. Al final de este testimonio,
Nabucodonosor dice lo siguiente, verso 34. Al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Y en el verso 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Qué historia de conversión! Si hay algo que por la gracia de Dios yo quiero hacer en la tierra nueva, en el cielo y en la tierra nueva, es conocer a Nabucodonosor, porque Dios vio en él a alguien que merecía ser salvado. Y nota lo que estoy diciendo, no es porque él era el rey. Ninguno de nosotros merece ser salvado por nosotros mismos, pero Nabucodonosor, igual que tú y yo, merecemos la salvación por lo que Cristo hizo. En el caso de Nabucodonosor, por lo que Cristo haría en el futuro, que el propio libro de Daniel nos revela. Pero en nuestro caso, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es en nuestros méritos que nosotros merecemos salvarnos, es en el propósito de Dios. Y ese es el gran deseo del Señor. Dejemos que Él trabaje con nosotros. A Nabucodonosor le permitió conquistar Jerusalén, pero también doblegó su corazón, lo humilló para que entendiera quién es el que controla la tierra y el universo y por qué Dios hace lo que hace, para salvarnos, para que le conozcamos un poco mejor. Sé que eso a veces es difícil en un mundo tan manchado por el pecado como es el nuestro. Pero ahora voy a la siguiente lección, la cuarta lección. Aunque parezca que tarda, el juicio de Dios llegará. En el capítulo 5 se nos cuenta la historia de un descendiente de Nabucodonosor. Ya él había pasado al descanso y Belsasar ahora gobernaba. Era el segundo a cargo de Babilonia. Su padre, Nabonido, era quien gobernaba realmente, pero había hecho unas incursiones a otros lugares y había dejado como regente a Belsasar en Babilonia. Babilonia ya iba en decadencia, y esto se verá cuando hablemos en las otras lecciones sobre cómo Dios conoce la historia. Pero Belsasar, tan orgulloso de sí mismo y tan orgulloso de la historia de Babilonia, no se daba cuenta que el tiempo de Dios estaba llegando. Por eso mandó a hacer una fiesta y demostró que no tenía ninguna consideración por los objetos sagrados. Que nota, ahí hay una diferencia con Nabucodonosor. Nabucodonosor, abuelo de Belsasar, sí tenía cierto respeto por las cuestiones sagradas. Por eso llevó los utensilios del templo de Salomón al tesoro de la casa de su Dios. Pero Belsasar era una persona irreverente e irrespetuosa por completo. Y el tiempo estaba llegando para juzgar a Babilonia. Ya Isaías y Jeremías habían señalado que Babilonia iba a ser juzgada e iba a caer. Y ahora que estaba llegando ese tiempo, dice Daniel capítulo 5, vamos a leer desde los versículos 24 al 28, y dice de la siguiente manera: por eso, de su presencia envió él la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Finalmente, el texto nos dice en el verso 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Aunque a veces parece que tarda, la justicia de Dios siempre llega. Y esto debería ser un mensaje de aliento para el mundo en el que nosotros vivimos. Queremos a veces hacer justicia por nuestra mano y clamamos por justicia en todas las cosas, porque hay abusos desde las casas, las instituciones laborales,
las instituciones de gobierno, en la sociedad en general, pero Dios está al control y su justicia llegará. Puedes tener la certeza de eso. Y no lo digo en un tono en el que debamos sentir temor. Esto debería traer esperanza, porque sabemos que aunque el mundo no haga justicia y nunca la hará, Dios pronto, muy pronto, se encargará de poner las cosas en orden. Y qué bueno es confiar en eso. Eso me lleva a la quinta lección. Dios conoce el fin desde el principio. Para esto, en realidad no voy a leer un solo versículo. Es decir, voy a leer un versículo, pero hay bastante tela que cortar hablando sobre cuánto conoce Dios sobre el futuro. ¿Sabes? El libro de Daniel ha sido criticado y cuestionado, especialmente por aquellos que creen que pueden saber más que Dios en los temas de la Biblia. Y lo digo de esta manera porque por ahí hace algunos años, ya más de un siglo seguramente, surgió esta idea de que el libro de Daniel debió haber sido escrito más o menos en el siglo II antes de Cristo, porque narraba acontecimientos que no podría saber el profeta si no fuera que estuvieran en la historia. Pero al estudiar el libro de Daniel, nos damos cuenta que hay detalles en el libro de Daniel que solo pueden haber sido escritos por alguien que vivió en el siglo VI antes de Cristo, tal como lo atestigua el propio profeta mientras escribe. ¿Por qué destaco este punto? Porque cuando lees Daniel capítulo 2, y aquí vamos a hacer una comparación rápida entre Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8, y un poquito el 9. Pero cuando lees Daniel 2 y lees este texto que es maravilloso, en el verso 21 y 22, dice así: Él, hablando del Señor, el Altísimo, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Y esta alabanza que hizo Daniel resume básicamente, a mi juicio, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y bueno, desde Daniel 7 en adelante, donde se nos presentan las profecías de la historia de la humanidad. El libro de Daniel además enseña que la profecía debe interpretarse de manera historicista, lo que significa que comienza a cumplirse desde que vive el profeta hasta el final. En Daniel capítulo 2 narra la historia de la estatua de oro que tenía varios metales, quiero decir, cuya cabeza era de oro, pechos de plata, pechos y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro y hierro, barro cocido con hierro. Y ahí mismo Daniel da la interpretación. Dice, la cabeza de oro es Babilonia. Después se levantará un reino inferior, que es Medo-Persia. Luego un reino de bronce, que es Grecia. Finalmente un reino de hierro, que es Roma. Y Roma jamás fue conquistada. Eso está en la historia. Tú puedes corroborarlo. Podríamos dar las fechas aquí. Y sería fascinante. Ya por el 605, Babilonia. 539, Medo-Persia. 331, Grecia. 168, Roma. Roma jamás fue conquistada. Y lo sorprendente es que Daniel 2 ya nos dice que una vez que Roma comenzara a decaer, iba a subdividirse en pequeños estados, lo que finalmente conformaría lo que nosotros conocemos ahora como Europa. Pero no solamente eso, en Daniel 7 se nos dan detalles adicionales. Ahí se nos presenta al león, que es paralelo a la cabeza de oro y representa a Babilonia. Se nos presenta a un oso ladeado, que representa a Medo-Persia y sus dos grandes poderes, ¿verdad? Luego tenemos un leopardo de 4 cabezas, lo que implica el poderoso imperio greco-macedónico en sus 4 divisiones a la muerte de Alejandro Magno. Y luego tenemos a una bestia indescriptible, que yo siempre he creído es un dragón, que representa a Roma, que ahora tiene 10 cuernos, que representan 10 reyes, 10 reinos, cuyos representados son toda Europa.
porque estos 10 cuernos son una representación, y esto es muy importante, son una representación o más bien surgen de la Roma imperial que había sido debilitada allá por el siglo IV, siglo V de nuestra era, por ahí 400 y pico, que ya estaba totalmente debilitado. Estoy dando fechas aproximadas nada más. Pero lo curioso es que ya se nos revela en Daniel 7 el detalle de que iba a surgir un poder religioso político que iba a gobernar toda Europa. Y no tengo más que decir porque eso está palpable en la historia. En el capítulo 8 ya Babilonia ha pasado. Está viviéndose los últimos días de Babilonia. Así que el profeta recibe una visión en la que se le presenta a un carnero que representa a Medo-Persia, y ahí el texto lo dice clarito, en Daniel 8. Luego a un macho cabrío que representa a Grecia y su cuerno principal representa a Alejandro Magno. De ese cuerno surgirían 4 cuernos más, y claramente se refiere a la división que se hizo con los generales de Alejandro Magno a la muerte de este. Pero surgiría un pequeño poder, al principio pequeño, que gobernaría toda esa parte del mundo, y este es Roma. Ese cuerno que en principio es pequeño y luego se engrandece al punto de que incluso se atreve a alzar su mano contra el Altísimo. Si tú lo ves en esta rápida comparación que estoy haciendo, estamos viendo cómo Dios revela la historia. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y en Daniel 9 se nos cuentan algunos detalles sobre la primera venida de Jesús. Unos detalles que ya se indican en Daniel 8 en un texto que vamos a considerar en breve cuando lleguemos a la 6ª lección. Pero lo que yo quiero destacar en esta lección es que Dios conoce el fin desde el principio, porque cada capítulo termina con la victoria de Dios y de su pueblo. El capítulo 2 termina diciendo que una roca golpeó los pies de la estatua y se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Es la segunda venida de Cristo Jesús. Daniel 7 dice que en el juicio de Dios, Dios dicta sentencia y destruye a la bestia, al cuerno pequeño y todo lo que ellos representan. En Daniel capítulo 8, en el verso 14, se nos dice que Dios finalmente pondrá fin al mal y al dolor cuando ejecute su juicio final. Y cuando vamos hacia el final del libro, en el capítulo 12, se nos presenta a Dios, a Miguel, levantándose para luchar por su pueblo, en favor de su pueblo. Así que la victoria está asegurada. La historia ya se nos ha contado y esto es una alerta de spoiler. Dios gana al final y el pueblo de Dios triunfa con él. Por eso la 7ª lección, o la 6ª lección, quiero decir, es que el tiempo de Dios ha llegado. Debemos estar listos. Daniel 8:14 lo dice con claridad. Y es un texto que ha sido objeto de mucha crítica porque a veces la gente no ha querido entender lo que este texto implica. Pero Daniel 8, versos 13 y 14, para ser más precisos, dice de la siguiente manera: Entonces oí hablar a un santo y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aunque no lo destaqué en la lección anterior, cuando la Biblia habla de tardes y mañanas o habla de días en la profecía, está refiriéndose a años literales. Estos elementos deben a nosotros ayudarnos a comprender cómo Dios está dirigiendo la historia. En Daniel 9 se nos cuentan más detalles para saber a qué periodo se refieren las 2300 tardes y mañanas o 2300 años. Y ahí en Daniel 9 se nos cuenta cuándo comienza este periodo. Ese periodo comienza en el año 457 del rey Artajerjes. Y desde ahí, si tú cuentas
2300 años, llegarás hasta 1844. ¿Qué sucedió en 1844? Dios inició esa obra profetizada en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. La hora de su juicio ha llegado. Estamos viviendo en un tiempo especial porque Dios está consumando su obra. Jesús está consumando su obra. Muy pronto terminará esa fase que está descrita en Levíticos capítulo 16, el día de la purificación del santuario. Y cuando eso suceda, Jesús volverá por segunda vez. Y la última lección del libro de Daniel es que los hijos de Dios permanecen al final. ¿Gracias a qué? Gracias a que Dios está dirigiéndolo todo. En el capítulo 1 de Daniel encontramos este texto que me gusta muchísimo, siempre me ha fascinado. En el verso 21 dice: así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Babilonia había conquistado Jerusalén, pero fue derrotada y cayó. Pero mientras Babilonia caía, Daniel continuaba, porque era un hijo de Dios. A Daniel además se le promete algo en el capítulo 12, algo que va más allá incluso de que haya llegado hasta el año primero del rey Ciro. Dice en el verso 13, en cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Notas? Dios está al control y por eso el pueblo de Dios puede estar seguro, porque permanecerá al final. Confía en Dios, aférrate a la mano de Dios. A veces cuando las pruebas llegan a nuestra vida nos resulta difícil mantener nuestra fe, pero yo espero que al estudiar el libro de Daniel te des cuenta que puedes estar seguro en las manos de Dios. Nada ni nadie puede tomar por sorpresa a Dios. Nada. Dios está al control. Y porque Dios está al control, tú y yo podemos permanecer. Solo debemos mantener nuestra fe puesta en Jesús. Nada más. Él es la roca que un día destruirá a los reinos de este mundo, porque el juicio de Dios ya ha llegado y Dios está trabajando para resolver el problema del pecado y establecer un mundo donde solo more la justicia. ¿Quieres vivir tú con Jesús por la eternidad? ¿Quieres tú estar preparado? Hoy es el momento para darle nuestro corazón a Jesús, para pertenecer a su pueblo, para ser adoptados como hijos de Él, pues sus hijos permanecen. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarme en este libro maravilloso. Hay muchos más detalles que cubrir acá y ya estoy planeando hablar en detalle, valga la redundancia, de este libro, de algunos temas de este libro. Así que preparado, porque seguramente este 2025 te voy a compartir algunas sorpresas más relacionadas con el libro de Daniel. Espero que esta visión general que hemos tenido te ayude a fortalecer tu fe. Si te ha gustado este video, dale un buen like, compártelo con todos tus amigos y nos vemos hasta la próxima.